Muy buenos días, esta es otra edición más de Panorama Ferroviario. Hoy tenemos la presencia del señor Elido Beschi, secretario general de APEDEFA, la entidad gremial que nuclea a todos los técnicos, profesionales y directivos de las empresas ferroviarias y portuarias del ámbito provincial y nacional. Beschi, a 4 años prácticamente del inicio de la transformación ferroviaria y que ha terminado en los últimos meses, ¿cuál es la situación actual que enfrenta el gremio que usted preside? ¿Cómo le afectó esta transformación? Bueno, la afectación evidentemente fue profunda en cuanto hace al nivel de activos afiliados, ¿no es cierto? Porque, digamos, entre los retiros voluntarios, mal llamados retiros voluntarios, que fueron cesantías encubiertas, cesantías y reestructuraciones, la cantidad de personal que nosotros representábamos globalmente ha disminuido. ¿Cuánto tenían en el 90-91 y cuántos tienen ahora? Entre activos y jubilados nosotros llegamos a tener 10.000 y algo de afiliados y en el momento actual 5.500, lo cual hace que haya disminuido prácticamente la mitad del número de afiliados. Pero de cualquier manera, como nosotros preveíamos toda esta reforma que se ha hecho, además teníamos conocimiento del memorándum firmado con el Banco Mundial, tomamos las precauciones y bueno, hoy este gremio está sólidamente armado en lo que hace a su estructura económica, no hay deudas y sigue con una actividad creciente en lo que hace sobre todo a la atención social de sus afiliados, ¿no? Esta reducción, casi un 50% de los afiliados o activos del sector específico que usted preside, con respecto a los últimos años, ¿qué podría indicar? ¿De que antes sobraba esa gente o que ahora Claro. Los empresarios privados tienen otra óptica y están brindando menos servicios y necesitan menos gente? Hay dos o tres cuestiones a analizar. La primera era que evidentemente la empresa ferroviaria de 95.000 trabajadores estaba preparada para transportar alrededor, vamos a hablar en términos de productividad ferroviaria, de 30.000 millones de unidades de tráfico entre pasajeros y carga. Lo que pasa es que las políticas de los últimos 10 años antes de la privatización y anteriores hicieron todo lo posible para liquidar esta empresa y para llevarla al Estado, que después de alguna manera justificó su transferencia en la forma que se ha hecho al sector privado. En esos términos, evidentemente, la cantidad de personal sobraba, pero sobraba respecto a una política que intentaba que sobrara ese personal. En la situación actual, todavía es prematuro hablar porque las empresas ferroviarias, con un criterio de caja razonable desde el punto de vista de la empresa privada, lo único que están atendiendo es a la circulación de los trenes y a manejar muy bien sus propios ingresos, en el caso de pasajeros o de carga. Y por lo tanto no han previsto desarrollo ferroviario, no han previsto toda la parte de ingeniería, no han previsto la parte de mantenimiento y de renovación de equipos y de infraestructura. Esto hace que el número de personal que trabaja en esta empresa sea menor incluso el que se había previsto en los contratos iniciales. ¿Ves que una de las ramas en las cuales quedó dividida el sector ferroviario ahora es el transporte metropolitano de pasajeros? Así es. Hace prácticamente 2 meses se concretó la última transferencia de las líneas metropolitanas que estaba pendiente. ¿Cuál es el balance o el análisis que hace APEDEFA de este proceso de privatización especialmente? Bueno, mucha gente se asombra cuando nosotros decimos lo que ha salido en todos los diarios, se ha publicado infinidad de veces y ha anunciado el gobierno. Lo que antes era déficit ferroviario, o sea, era el subsidio que le estaba dado al ferrocarril para mantener 35.000 kilómetros de vía y para mantener un flujo de tráfico mucho mayor al actual, y estoy hablando de años razonables, ¿no?, de los 2 o 3 años previos a la transferencia. Ahora, en el caso de la zona de FEMESA, o sea, los ferrocarriles metropolitanos, se llama subsidio de explotación y subsidio de inversiones, que sumados los dos son mayores que el que daba antes el Estado al ferrocarril para mantener semejante red. Esto está para 900 kilómetros de vía que comprenden los servicios metropolitanos. En lo que hace a los servicios, yo no diría que ha habido ni empeoramiento ni mejoramiento, porque todo el material tractivo y remolcado que tienen estas empresas ha sido previamente, y aún actualmente se hace de esta manera, reparado por FEMESA, la empresa, la sociedad anónima del Estado, que se hacía cargo de los gastos de todo este mantenimiento. Por lo tanto, estas empresas lo que han tenido que hacer es tener una buena vigilancia en la venta de pasajes, una buena vigilancia arriba de los trenes, que había inseguridad, es cierto, antes, y una buena limpieza de estos trenes, como para que
de alguna manera la gente perciba algún cambio. Pero en general los pasajes han aumentado entre un 15 y un 20%, es decir, ellos le han hablado de redondeo, pero es un aumento liso y llano. Sí, eso y es. Por otro lado, los diagramas se mantienen prácticamente igual que antes. Las objeciones principales que recibió este proceso de licitación, por lo menos las en la que coincidieron casi todos los especialistas y técnicos, fue en la forma que se llevó adelante la licitación. Claro. ¿Ustedes ahí qué opinión tienen de este tema? Exactamente la misma, es decir, el último informe de la Comisión Bicameral de Privatizaciones realmente es extraordinario en cuanto al análisis puntual que hace de esta última privatización, pero que se puede aplicar a las anteriores. Es decir, incluso la Comisión Bicameral, no nosotros, habla de que esto es lesivo a los intereses del patrimonio nacional en la forma que se hace. ¿Y por qué es lesivo? Porque realmente las exigencias que se ponen no existen, no hay exigencias hacia el concesionario, no hay exigencias de modernización, no hay exigencias, digamos, de un progreso en la disminución de tarifas, al contrario, vuelvo a decir que se han aumentado las tarifas de pasajeros. Y por lo tanto, el concesionario tiene las manos libres para hacer un montón de cosas que pueden ser interesantes para él, pero no interesantes para la comunidad. Vesky, lo invito a compartir las noticias internacionales y después seguimos analizando los temas puntuales del ferrocarril. De acuerdo. Devolución de $140.000 a los pasajeros del AVE. La ferroviaria estatal española Renfe devolvió cerca de $140.000 a los pasajeros de los trenes de alta velocidad AVE que llegaron con retrasos superiores a los 5 minutos. En septiembre del año pasado, la empresa ibérica puso en marcha una campaña de marketing que estableció el compromiso de reintegrar el monto de los pasajes del AVE si los servicios que unen Madrid y Sevilla sufrían demoras superiores a los 5 minutos. En los primeros 7 meses de esa campaña, que permitió incrementar en más de un 15% la cantidad de pasajeros transportados, la unidad de alta velocidad que opera los trenes AVE le devolvió a los usuarios alrededor de $140.000 en compensación por los retrasos que se registraron. Cabe destacar que esa cifra representa apenas el 0,15% de los ingresos totales que obtuvo la empresa por la venta de pasajes. En el periodo que va de octubre de 1994 hasta abril de este año, la recaudación del AVE superó los $90 millones. Seguimos con Elido Veschi, secretario general de APDEFA, la entidad gremial que agrupa a los técnicos, profesionales y directivos de las empresas ferroviarias y portuarias. Veschi, el transporte de carga ferroviario tuvo un proceso de licitación muy distinto al transporte de pasajeros. Sí, así es. En este momento se está renegociando o se está iniciando un proceso de renegociación de todos los contratos. Correcto. Apunta básicamente a la figura del canon, a eliminar la figura del canon con un compromiso, según lo que se ha difundido, compromiso de los concesionarios privados de bajar las tarifas. ¿Usted cree que esto es posible? Mire, primero y principal, el canon realmente que es una especie de alquiler del material que se le ha entregado, que quiero señalarle que de acuerdo al último informe de la Sindicatura General de Empresas Públicas del año 88, que es el último que se pueda refrendar oficialmente, es un patrimonio de más de $30.000 millones. Bueno, las empresas tenían una obligación de pagar un alquiler o un canon de alrededor de $12 millones anuales globalmente. Ellos en este momento, la mayoría no ha pagado nada de ese canon y plantean de que si se le elimina ese canon, ellos pueden bajar las tarifas que han aumentado como mínimo el 50% respecto a lo que cobraba Ferrocarriles Argentinos. Si Ferrocarriles Argentinos estaba en el orden máximo como techo de 2 centavos de dólar la tonelada de kilómetros y en este momento las tarifas están por encima de los 3 centavos de dólar la tonelada de kilómetros. Quiere decir que hay un aumento mayor al 50%. Pero resulta que si usted hace números, como debería hacer la Comisión de Transporte Ferroviario, un ente serio que se precie de controlar todas estas concesiones, OFA, que es la titular de todos los bienes transferidos y que hoy FA se dedica a una empresa inmobiliaria y no tiene nada que ver con ferrocarriles, verían que la rebaja que se puede operar de estas tarifas está en el orden de la milésima de dólar por tonelada de kilómetro, que significa una rebaja posible de menos del 4% de esas tarifas ya incrementadas en un 50%.
En esta renegociación lo que ha llamado la atención es que el asunto del peaje para los terceros operadores, básicamente para las empresas de larga distancia, no se ha tocado, por lo menos hasta ahora no se tiró sobre la mesa. Es un disparate. El tema del peaje fijado, no fijado, sino acordado en la forma que se acordó, lo dijimos de entrada, creo que la bicameral también lo ha dicho en su momento, y los operadores de transporte como la provincia de Buenos Aires, la provincia de Río Negro han planteado esto seriamente, es un disparate, porque realmente, por ejemplo, algunas empresas han recibido estructuras de vías que permiten circular trenes de pasajeros a 140 kilómetros por hora, pero en los contratos que tienen, a ellos se le autoriza a bajar la calidad de la vía hasta poder circular a 50 kilómetros por hora. Bueno, si usted suma todo eso, es decir, si las empresas de carga, como es lógico, por otro lado, dejan caer la velocidad a 50 kilómetros por hora porque no les conviene mantenerla más y un tren de carga a 40, 50 kilómetros por hora circula perfectamente, la descapitalización del país es del orden de los 170 millones de dólares anuales, que ya es prácticamente lo que eran los últimos subsidios del Tesoro Nacional a Ferrocarriles Argentinos, por ese solo concepto. Por lo tanto, el tema del peaje hay que, para nosotros lo hemos planteado, hay que replantearlo absolutamente, porque en definitiva podría ser que la empresa de pasajeros se encargue de mejorar la geometría de la vía, que es lo que interesa a los trenes de pasajeros. A los trenes de pasajeros no le interesa el sustento de la vía, que sí le interesa al tren de carga, y es lo más caro. La geometría es más barata de mantener, y por lo tanto las condiciones de peaje tendrían que ser otras totalmente distintas a las que se pretenden implantar por este método, ¿no? Una de las posibilidades que se estaban barajando era la devolución de aquellos ramales o vías que los conductores privados de carga no usan. Claro, hay una cantidad enorme de eso. Sí, aproximadamente se calcula que todos los corredores, que todos los conductores de carga no usan alrededor del 30% de toda la red que han recibido. Sí, son unos 7.000 y pico de kilómetros lo que están usando, es muy poco. ¿Usted cree que eso puede ser positivo para que se puedan recuperar esos ramales si son devueltos a la nación o a las provincias? Yo creo que acá hay toda una política que impidió realmente que las provincias se juntaran de alguna manera para realizar un plan de transporte de pasajeros razonable. Esto de dividir por provincia es bastante irracional, porque en la manera que nosotros desintegramos el sistema de transporte ferroviario, los costos aumentan. Esto pasa con las empresas privadas. Las empresas privadas de carga están desestructuradas una de otra. No hay un elemento que las coordine. Por lo tanto, los costos aumentan. Pero como los costos los paga el consumidor, digamos, o el cliente, pareciera que esto no le preocupa a nadie. De cualquier manera, nosotros pensamos que podría ser muy positivo reanalizar todo el paquete en conjunto y replantear todo el sobrante de red que no usan los servicios de carga, incluso los que usan, para replantear el tema del transporte de pasajeros, que es el que puede permitir que la Argentina entre al siglo XXI con ferrocarriles más o menos ayornados para después modernizarlos. Porque de otra manera el tren de carga no moderniza. El tren de carga en las condiciones que está ahora puede seguir circulando por mucho tiempo y no va a producir ningún efecto de modernización. Betsy, para finalizar y apuntando al tema del transporte de pasajeros que usted citaba recién. ¿Cómo no? Sé que la entidad que usted preside estuvo en una iniciativa vinculada a los trenes de pasajeros Retiro Rosario. Así es. ¿Cómo está esta situación? Bueno, mire, ahí hay un proyecto que lo presentó la Confederación General de la Industria de Rosario hace mucho tiempo a la Secretaría de Transporte para hacerse cargo, tener interés en la corrida de los trenes de Retiro a Rosario, trenes de pasajeros. Bueno, sobre este proyecto hubo un acuerdo marco entre varias instituciones, entre ellos el municipio de la ciudad de Rosario, la Unión Industrial de Santa Fe, la Confederación General de la Industria, empresarios privados de la provincia de Santa Fe y APDEFA, para replantear este proyecto y ver la posibilidad de poner en vigencia el servicio Rosario-Buenos Aires. Posteriormente apareció la transferencia del material ferroviario, como lo dispone la ley, a la provincia de Santa Fe, y el gobernador de Santa Fe, en un mismo acto de recibir ese material, lo transfirió a la Unión Ferroviaria, cosa que realmente este sector que nosotros participamos impugnó en su momento porque está fuera de las disposiciones legales. Lamentablemente el asunto está trabado porque no se hace el servicio. El proyecto que teníamos nosotros, había 4 alternativas y todas esas alternativas iban a un proceso de modernización violenta, porque nosotros demostramos que si se empezaba el servicio con ese material para implantar lo que se llama eufemísticamente un servicio social, que es un servicio malo, por definición, el ferrocarril podía circular 3, 4 años y después desaparecía. ¿Cómo va a pasar con alguno que está circulando por ahí?
En el caso que nosotros planteamos de modernización, un programa de 84 meses, había una inversión global de 43 millones de dólares en esos 84 meses. De manera tal de que en poco tiempo se podía tener un servicio que no solo compitiera, digamos, con el micro o con el automóvil particular, sino que íbamos a buscar el mercado que hoy utiliza el avión y que tiene algunas desventajas en esta distancia. Vesky, muchas gracias por estar en Panorama Ferroviario y nos volveremos a encontrar en otro programa para analizar específicamente esto de Retiro Rosario, que la verdad no tiene muchas explicaciones. Exacto. Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a compartir el bloque de noticias nacionales. Tarifas reducidas en ramal Plaza Constitución Mar del Plata. Descuentos del 20% para jubilados, pensionados o retirados, extensivo a sus cónyuges y familiares a cargo todos los días de la semana, y del 15% para los demás usuarios, de lunes a jueves, ofrece la empresa ferroviaria bonaerense. Se destaca que estas bonificaciones serán suspendidas en el periodo comprendido del 24 de julio al 7 de agosto, inclusive únicamente. Pedido de informes por las obras del subterráneo D. El Consejo Deliberante de Buenos Aires aprobó un pedido de informes al gobierno local para conocer el monto total y el destino dado a los recursos que ingresaron al Fondo Permanente de Ampliación de los Subterráneos. Impulsada por los ediles radicales José María García Arecha y Humberto Bonanata, la iniciativa del Consejo Deliberante busca conocer los detalles de los certificados de obras y las sumas abonadas a los contratistas que están llevando adelante las obras de prolongación de la línea D. Según los argumentos que expusieron los concejales, resulta incomprensible que la obra no se haya terminado, ya que entre 1992 y 1994 habrían ingresado al Fondo Especial de Ampliación de Subterráneos alrededor de 120 millones de dólares. La prolongación de la línea D se inició en 1988 y registró en los últimos años varias reprogramaciones de plazos y costos. El proyecto en ejecución prevé la extensión de casi 4 kilómetros de la línea subterránea que recorre la avenida Cabildo entre las estaciones Ministro Carranza y Monroe. Desde el año pasado, todos los trenes de pasajeros que recorren España quedaron agrupados en una nueva unidad de negocio denominada Largo Recorrido. Esta empresa ha comenzado a difundir los servicios que brinda y las prestaciones que tiene a bordo en los distintos medios de televisión de España para tratar de captar una mayor cantidad de pasajeros y conservar las actuales rutas que tiene en todo el territorio español. Con destino Barcelona. Tiene salida prevista a las 13 horas. Deseamos informarles de los servicios y prestaciones que están a su disposición durante todo el viaje.
Si tienen alguna duda, dificultad o sugerencia, consulten con el personal de a bordo. Estaremos encantados de servirles.